también nos está proporcionando un cierto valor, que va a ser la corriente inversa, ¿sí? Que va a ser igual a la corriente inversa de saturación del colector, ¿sí? Por un exponencial del voltaje colector base entre Vt menos 1. Entonces, nosotros pues tenemos los valores de corriente, ¿sí? Y podemos tener para esos valores de corriente, relaciones de corriente con alfa inversa y alfa directa, corriente inversa con alfa inversa y corriente directa con alfa directa, ¿sí? En donde podemos ver las relaciones de corrientes en el resumen de aquí abajo. El valor de la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de forward menos la corriente inversa por alfa inversa, ¿sí? La corriente colector va a ser igual a la corriente inversa menos la corriente directa por alfa directa, y la corriente directa va a ser igual a la relación que vimos hace un momento de la corriente inversa de saturación del emisor por un exponencial menos 1, ¿sí? Y la corriente inversa va a ser igual a la corriente inversa de saturación colector por un exponencial del voltaje colector base de Vt menos 1. Y entonces serían esos los valores que nosotros tendríamos de corriente. Podríamos nosotros sustituir, digamos, el circuito, digamos, del transistor, en la parte nada más del transistor, ¿sí? Por estos elementos en donde se puede considerar como si tuviésemos aquí un diodo de unión normal, donde tenemos un voltaje emisor base, ¿sí? Tenemos otro en el colector base, ¿sí? Y tenemos los valores de corriente de emisor, corriente de colector y corriente de base, en donde vamos a tener también los valores de corriente en directa y la corriente en inversa. Y lo que tendríamos aquí nosotros es alfa inversa por la corriente inversa y alfa directa por la corriente indirecta. Y esto pues, como de alguna manera si fuesen fuentes de corriente, ¿verdad? Entonces de alguna forma sería el, un circuito equivalente, ¿sí? Del dispositivo. Entonces podemos tener aquí las ecuaciones que hace un momento habíamos resumido, que es la corriente de emisor, la corriente de colector, la corriente en directa y la corriente en inversa, ¿sí? Para de alguna manera que vean las relaciones que se tienen con respecto a cada una de las corrientes, ¿sí? Con cada uno de los elementos que está ocupándose aquí en este circuito equivalente, ¿sí? Entonces aquí, dentro de todo esto, podemos ver que la corriente inversa, ¿sí? IS va a ser igual a la corriente inversa de saturación colector por alfa R y va a ser igual a la corriente inversa de emisor por alfa F, ¿sí? En donde esto es igual a la corriente inversa, IS, ¿sí? Entonces solo hacen falta tres parámetros para definir el modelo de Small en un transistor, que sería la corriente inversa, el alfa F y el alfa R, ¿sí? Podemos de alguna manera, en el circuito equivalente, poder calcular el valor de la corriente ICO, ¿sí? En este caso tenemos la corriente en colector con el emisor abierto, ¿sí? Entonces, la unión base-colector la tenemos polarizada y vamos a encontrar ese valor de corriente ICO.
Entonces aquí si nos damos cuenta en este circuito equivalente, al hacer la polarización, como está indicado con la fuente de alimentación entre la base y colector, podemos ver que la corriente de colector va a ser igual a la corriente ICO, puesto que la corriente de emisor, por estar el circuito abierto entre la unión emisor-base, es igual con cero. Entonces podemos ver aquí de las ecuaciones, ver que la suma de corrientes de forward y menos la corriente inversa por alfa R, si es igual con cero, el valor de ICO es igual a la corriente inversa menos la corriente directa por alfa directa, ¿sí? Y tendremos el valor de la corriente en forma de la corriente en inversa, y podemos obtener nosotros el valor de la corriente haciendo la sustitución, ¿sí? Y como el voltaje, el voltaje colector base es mucho mayor que menos VT, entonces consideramos que el valor de la corriente ICO va a ser igual a menos la corriente inversa de colector por 1 menos alfa inversa por alfa directa, y esto va a ser igual a menos la corriente IS por 1 menos alfa inversa por alfa directa entre alfa inversa. Y finalmente queda la ecuación de esta manera para encontrar ese valor de corriente ICO. En el caso, digamos, para el modelo para la proyección activa, nosotros podemos ver aquí cuando tenemos la unión emisor-base, polarización se trata de un transistor PNP. Estamos polarizando de manera directa la unión emisor-base y la unión colector-base de manera inversa. Tenemos el valor de la, bueno, más bien la corriente de emisor, la corriente de colector, ¿sí? Y la corriente ICO, ¿de acuerdo? Entonces, podemos nosotros obtener, ¿sí? El valor de esa corriente de colector, ¿sí? Que va a ser igual a la relación que tenemos aquí, que hemos visto hace un momento, más el valor de la corriente de emisor por alfa directa. Y esto va a ser igual al valor de la corriente ICO más el valor de la corriente de emisor por alfa directa, ¿sí? Entonces, como pues, sabemos que la suma de corrientes es igual con cero, se obtiene que el valor de la corriente de colector va a ser igual a ICO por 1 más beta F más la corriente de base por beta F, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a la corriente de colector, ¿sí? Entonces hay que considerar eso, este, esos valores de corriente con, cuando estén con las relaciones de beta, ¿sí? Y también de ICO. También se pueden considerar las aproximaciones en donde el valor de la corriente colector menos el valor de la corriente colector es aproximado al valor de alfa directa, ¿sí? Por la corriente de emisor, y la corriente colector es aproximado a la beta directa por la corriente de base, que ya es una ecuación que hemos mencionado hace, ya en las presentaciones anteriores. Hay un efecto que se produce que se le denomina efecto Early, que tiene que ver con lo que es el ancho de la base. Si nosotros tenemos un cierto ancho de la base, ¿sí? Puede ser que ese ancho de la base se represente de alguna forma menor, ¿sí? Y aún cuando nosotros tenemos un valor de voltaje base colector 1, ¿sí? Para un valor eh, mayor a un voltaje base colector 2, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros variamos esos voltajes base colector 1, base colector 2, nosotros tendríamos este efecto,
que se puede producir, ¿sí? En un principio para el voltaje bajo el colector 1 sería, digamos, tener un ancho determinado, y para el otro tendríamos un ancho menor. Como aquí se menciona el ancho de la base, y que va a ser menor para el caso del el voltaje base colector 2, ¿sí? Entonces, al variar nosotros esos valores de voltaje, pues vamos a tener nosotros una especie como de disminución en el ancho de la base, y pues eso va a provocar una variación en algunos valores que vamos a tener nosotros, ¿sí? De voltajes, ¿sí? Entonces, también hay que considerar esa situación del efecto que se nos puede producir, ¿sí? Entonces, dice, al aumentar la tensión base colector, el ancho de zona de transición también aumenta, porque el ancho efectivo de la base disminuye. Al disminuir el ancho efectivo de la base, aumenta la corriente del emisor, ya que aumenta el gradiente minoritario de la base, y también disminuye la corriente de base, ya que disminuyen las combinaciones ahora despreciadas de minoritarios en él. Entonces sí vamos a tener ese efecto en la parte de la corriente de emisor. Vamos a recordar algo que ya habíamos mencionado anteriormente, las características, las curvas características en este caso de la configuración base emisor. Eh, Aquí, si se dan ustedes cuenta, tenemos nosotros lo que sería la parte, digamos, de la entrada, donde tenemos una corriente de emisor, ¿sí? Tenemos el voltaje emisor base, y para variaciones de voltaje colector base, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el eje de corriente de emisor, el eje de voltaje emisor base, y las variaciones que podemos tener nosotros de voltaje colector base. Entonces, nosotros, al tener variaciones de voltaje colector base, vamos a tener un comportamiento, una variación en la salida, en la unión aquí del voltaje emisor base, ¿verdad? Si recuerdan, esta unión sería como la característica de un diluvio normal, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros el comportamiento, ¿sí?, de la señal de entrada, o bien de la curva característica de entrada del dispositivo, ¿sí? Entonces, para determinar la tensión de voltaje emisor base, la corriente emisor crece con la tensión inversa aplicada entre el colector y la base, que sería el efecto Early. Este efecto no es muy significativo. Y cuando el voltaje emisor base es igual con cero, ¿sí?, y el voltaje colector base es mucho mayor que menos Pt, la corriente emisor es ligeramente positiva, ¿sí? Este es un detalle muy importante. Aquí podemos ver las características de salida, ¿sí?, de la configuración base común, y tenemos lo que sería la corriente de colector, el voltaje colector base, y para una variación que vamos a tener nosotros aquí de la corriente de emisor, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener variaciones de corriente de emisor, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdan ustedes, por ahí habíamos mencionado que el valor de la corriente emisora era aproximadamente igual al valor de la corriente de colector. En esta gráfica de salida podemos ver que efectivamente nos está dando un valor aproximado, ¿sí? En el caso de emisor, tenemos valores de la primera curva que tenemos, bueno, la primera es cero, ¿sí?, que la corriente emisor es igual con cero, entonces la corriente colector es cero, y bueno, aquí tenemos el valor de corriente de ICO, que es muy pequeña, ¿sí? Y la siguiente gráfica que tenemos aquí, la siguiente curva, es la corriente emisor igual a 10 miliamperes. Entonces también en colector tenemos 10 miliamperes. La de 20 en emisor tiene 20 en colector, 20 miliamperes, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, la relación que existe aquí
pues es el valor de la misma corriente, que se representa aquí como la característica de salida, ¿sí? Entonces la polarización en zona activa se comporta como una fuente de corriente. Y también podemos ver lo que serían las zonas de trabajo de la configuración base común, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta que en corte tenemos un valor de corriente de emisor cero y un corriente de colector cero y un voltaje colector base máximo, ¿sí? Y tenemos la región activa en la parte, digamos, central de la gráfica, ¿sí? Estamos con la región activa, ¿sí? Y tenemos la zona de saturación que está en la parte ya en donde el voltaje colector base, ¿sí? Pues es un valor de voltaje pequeño o poco negativo, ¿sí? Si se damos cuenta, negativo. Y vamos a tener nosotros aquí un valor de voltaje muy pequeño, un valor de corriente muy grande en saturación. ¿Bien? Entonces, para que ustedes identifiquen cada una de las regiones en el transistor. Para las características de emisor común, pues esas fueron como las vimos nosotros en la curva característica de entrada. Podemos ver nosotros eh, la corriente de base, ¿sí? Para, de alguna manera, tenemos en el eje voltajes el voltaje base emisor para variaciones de voltaje colector emisor, ¿sí? Entonces, nosotros, si recuerdan, habíamos comentado esta gráfica y tenemos variaciones de voltaje colector emisor y entonces esto de alguna forma va a provocar una variación y en el voltaje base emisor, que habíamos comentado también, que eran variaciones muy pequeñas, aquí nada más para cuestiones explicativas, pues se ve que sí afecta, digamos, al hacer la variación de voltaje, pero en la realidad son valores muy pequeños de variación. Entonces, para una determinada tensión de voltaje base emisor, la corriente de base decrece en la tensión inversa aplicada entre el colector y el emisor. Sería el efecto Early, este efecto es significativo. Y cuando el voltaje base emisor es igual con cero y el voltaje colector base es mucho mayor que menos VT, la corriente de base es ligeramente positiva. También es un detalle que no es muy importante. Para el caso de la salida, pues vemos nosotros eh, aquí la diferencia, digamos, de la anterior, que era 1 a 1. Aquí vemos que la corriente de base es muy pequeña, ¿sí? Con respecto a la corriente colector. ¿Sí? Entonces, aquí para un valor de la corriente de base, por ejemplo, la que tenemos en la última curva, la corriente de base es de menos 400 microamperes, ¿sí? Podemos ver nosotros que este, de- debería, digamos, aunque hay una pequeña variación aquí por no ser tan, que tiene una pequeña pendiente, eh, pues sería de menos 40 miliamperes, ¿verdad? Entonces, de menos 300 microamperes sería de menos 30 miliamperes y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta que son micros y aquí son milis en corriente de colector. Y la corriente de ISO, que es igual a la corriente ICO por 1 más beta F, es la que se presentaría aquí en esta condición, ¿sí? Entonces en la zona activa se comporta como una fuente de corriente, como ocurría también en base común, pero en un comportamiento algo menos ideal, ¿sí? Se considera eso de menos ideal por la pequeña pendiente que tiene
cada una de las corrientes de base. ¿Sí? Entonces, la zona de trabajo para el emisor común también es lo mismo. Tenemos la región de corte, en donde el voltaje colector emisor es máximo y la corriente de base y la corriente colector es mínimo o cero. La región activa, ¿sí? Es en la parte central de la gráfica. Y la región de saturación que tenemos con un voltaje mínimo de voltaje colector emisor y una corriente colector máximo. Sería la región de saturación. ¿Sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, para cada una de las configuraciones, emisor común, base común, pues los ejes van cambiando también, ¿sí? Y también las corrientes que intervienen, digamos, es diferente. Aquí podemos ver un análisis gráfico para encontrar la recta de carga. En, en este caso, tenemos la gráfica de salida, ¿sí? Porque tenemos nosotros la corriente de colector, el voltaje colector emisor, y aquí vamos a tener nosotros diferentes valores de corriente de base. Vamos a tener una recta de carga. ¿Sí? Aquí podemos darnos cuenta nosotros que estamos en la región de corte en esta primera opción, puesto que tenemos el valor de corriente de base y de corriente colector casi cero, ¿sí? Y un voltaje colector emisor de máximo valor, que es de 6 volts. Y nosotros, de alguna manera, si variamos aquí con una resistencia, ¿sí? Podemos ver al, al hacer la variación que vamos a tener ya la corriente en una zona activa, en donde vamos a tener una corriente de base de 100 microamperes, y vamos a tener una corriente de colector de 10 miliamperes y un voltaje colector emisor de 4 volts. ¿Sí? Se dan ustedes cuenta. Y así podemos ir variando y los valores de la resistencia y vamos a tener nosotros diferentes puntos, ¿sí? En donde está atravesando cada una de las curvas, ¿sí? La recta de carga. Cada una de las curvas de la corriente de base y la recta de carga, hasta llegar a ese valor de saturación, en donde ya tenemos un valor de corriente de base de 300 microamperes y una corriente colector de 30 miliamperes y un voltaje colector emisor de 0.4 volts. Ese sería un valor pequeño de voltaje. Y también estaríamos en saturación en esta condición, en donde tenemos un valor de corriente de base de 400 microamperes y una corriente colector de 30 miliamperes y un voltaje colector de 0.4 volts. Entonces estamos nosotros ahí en saturación. ¿Sí? Y se dan ustedes cuenta aquí, pues el punto está variando de acuerdo a la corriente de base, ¿verdad? Entonces, nosotros si vemos aquí, para de alguna manera trabajar en la región de corte con respecto a los valores de corriente, de colector y la corriente de base, y podemos ver que en el punto de origen estaríamos en corte, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya tenemos valores de corriente, de base y colector, estamos en la región de activa y pues posteriormente llegaríamos a un valor de saturación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros así, digamos, reflejado con respecto a las corrientes, las zonas de trabajo del transistor. Tenemos corte, activa y saturación. ¿Sí?
Entonces aquí en la zona activa, pues la corriente colector es aproximadamente igual a la corriente de base por la beta, ¿sí? Y la saturación, pues es la corriente colector, de alguna manera es menor que la corriente de base por la beta. Si nosotros consideramos al transistor bipolar ideal, podemos ver nosotros aquí en la curva de salida que tenemos corriente colector, voltaje colector emisor, ¿sí? En una configuración emisor común, vemos, digamos, si se ve de manera lineal, vamos a ver que para un valor de corriente de base corresponde a un valor de corriente colector, ¿sí? Pero vamos a tener también una beta que va a ser constante, puesto que los valores de corriente de base van a ser en microamperes y los de colector van a ser en miliamperes. Entonces tendríamos nosotros de alguna manera el circuito equivalente, y como aquí lo presentamos, en donde tenemos esta relación de corriente de base por beta o corriente de emisor por alfa, ¿sí? Tenemos lo que sería la corriente colector, ¿sí? Aquí la corriente de base y la corriente de emisor. Aquí vamos a ver también algo similar a lo anterior, donde veíamos nosotros las regiones de trabajo, ¿sí? De corte a saturación, la región activa, ¿sí? Para los diferentes puntos de valores de corriente de base. Aquí podemos ver nosotros si sustituimos con el equivalente, esta parte como que alguna vez la mencionamos en las diapositivas anteriores, para ver las diferentes eh, regiones, cómo se están trabajando en el transistor. Aquí podemos ver que estamos en la zona activa y tenemos el valor de la corriente de colector, tenemos nosotros el voltaje colector base, la con menos corriente de base, ¿sí? Y tenemos nosotros el equivalente del transistor y con un diodo y una fuente de corriente que es beta por IB, ¿sí? Y el otro diodo que tenemos de base emisor, ¿sí? Entonces, cuando el voltaje colector base es mayor que cero, menor que cero, perdón, el diodo colector base no puede conducir, ¿sí? Entonces se comporta aquí como un circuito abierto, por lo tanto el valor de la corriente de colector, ¿sí? Va a ser igual a beta, la corriente de base, ¿sí? En el caso de corte, si recuerdan ustedes los valores de corriente de colector y corriente de base, pues son cero, ¿sí? Entonces aquí esta fuente como si ya no existiera, entonces el voltaje colector base pues es menor que cero, el diodo colector base no puede conducir, está como abierto también, y por tanto la corriente colector es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces estamos en corto. Y en saturación, ¿sí? Entonces aquí vemos que el valor de la corriente de menos la corriente IB por la beta, ¿sí? Es mayor que la relación de voltaje V2 entre la resistencia R2, que es la corriente que circula a través de esta resistencia, en el diodo colector base está conduciendo, entonces por lo tanto el voltaje colector base es igual con cero y
vamos a tener que la corriente de colector va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia redox entre la resistencia redox, que viene siendo el voltaje de la fuente de alimentación. Bien, entonces, transistores NPN, todo lo dicho por los transistores PNP se aplican a los transistores NPN, ¿sí? Y hay que considerar que se deben mantener todos los tipos de polaridad directa o inversa, cambiar los sentidos de todas las fuentes de tensión, como se habían dibujado. Por convenio mantendremos los sentidos en los que medimos las tensiones y cambiar los sentidos de todas las circulaciones reales de corriente. Por el convenio mantendremos los sentidos de que medimos o medimos las corrientes. Y entonces podemos ver nosotros, en el caso de un transistor PNP, en la zona activa, la corriente de colector, la corriente colector está de alguna forma, aquí está saliendo el dispositivo, igual que la de base, y como están los niveles de voltaje colector base, y con más hacia la resistencia y menos hacia la base. ¿Sí? Y en el caso del transistor NPN, pues las corrientes cambian su sentido, corriente de base, corriente colector, corriente emisor, ¿sí? Y en la polaridad también aquí que tenemos en voltaje colector base, pues está en más y menos, como aquí se indica, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí las relaciones de corriente, que para un voltaje colector base menor que cero, vamos a tener un valor de menos la corriente colectora aproximadamente igual a alfa por emisor, y la corriente colectora aproximadamente igual a beta por la corriente base en un NP. En un EPN vamos a tener el voltaje colector base mayor que cero, y la corriente colector va a ser aproximadamente igual a alfa por menos la corriente de emisor. Y la corriente colector aproximadamente igual a beta por la. Entonces, deben ustedes de considerar estas, de alguna forma, condiciones, ¿sí? Porque posiblemente se van a aplicar, ya cuando se estén resolviendo los circuitos. Entonces podemos ver nosotros para un transistor NPN, en la región activa, ¿sí? El resumen de cómo están las corrientes, ¿sí? De acuerdo, y cómo están las condiciones en el caso del voltaje colector base, que es mayor que cero, la corriente colector es aproximadamente igual a alfa por menos la corriente emisor, y la corriente colector es aproximadamente igual a beta por la corriente de base. En corte, los valores de corriente emisor y base son cero, y en saturación, cuando tenemos un voltaje colector base mayor que cero, el voltaje colector emisor es aproximadamente cero, y el valor de la corriente de colector es el voltaje que tenemos en la fuente de alimentación entre la resistencia que tenemos en el colector. Y entonces esas son las condiciones que se tienen, y para un transistor NPN, ¿sí? En activa, corte y saturación. Entonces, podemos ver aquí las curvas características en un emisor común con un transistor NPN. Si se dan ustedes cuenta, pues, cómo están los voltajes emisor base más y menos el voltaje colector emisor más y menos la corriente colector entre el dispositivo, la corriente base entre el dispositivo, y la corriente emisor saldría, ¿verdad? Entonces, tenemos la curva característica de salida. Tenemos la corriente colector, el voltaje colector emisor y variaciones de corriente de base. Tenemos la curva de entrada,
que es la de la unión del diodo base emisor. Tenemos corriente de base, voltaje de base emisor, variaciones de voltaje colector emisor. Todas las magnitudes importantes son positivas. El circuito caliente para un transistor NPN. eh, Tenemos aquí su circuito equivalente. Tenemos también aquí representada la corriente de emisor, la corriente colector y la corriente de base. Todos están entrando. El voltaje base emisor, de la polaridad que tiene el emisor negativo y la base positiva, el voltaje base colector, la base positiva y el colector negativo. ¿Sí? Tenemos de alguna forma el circuito equivalente ideal, que sería este de abajo. Bien, pues los transistores pueden tener diferentes, de acuerdo a la fabricación, como se tiene, sería físicamente lo he presentado aquí, un transistor, donde tenemos el emisor, la base y el colector, ¿sí? Como se representa físicamente, digamos, el transistor antes y ya unos modelos ya más recientes en donde tenemos nosotros ya diferentes en cuanto a la estructura física del dispositivo. Tenemos también la base, el emisor y el colector, cómo se representa cada uno físicamente. Aquí de alguna forma, dentro de la misma estructura del dispositivo, podemos ver que tenemos una cierta resistencia de base interna, ¿sí? Esa resistencia sería RB y que se genera este, por de alguna manera está poco dopada la base, ¿sí? Se genera esta resistencia interna. Y entonces debemos nosotros considerarla dentro del circuito equivalente que nosotros habíamos propuesto. También ya después, un poquito más adelante mencionamos que también se generan algunas capacidades parásitas en el transistor, donde ya se tienen modelos ya para valores de frecuencia alta, que se deben de considerar también esas capacidades porque intervienen o tienen un efecto al nosotros aplicar una señal con cierto valor de frecuencia. ¿Sí? Entonces ahorita pues nada más estamos considerando la resistencia de base. Dice también como en el caso del diodo PN, también vamos a tener capacidades parásitas, que es lo que le estaba mencionando, y también van a tener tiempo de conmutación. El tiempo más largo es el de retraso por el enlazamiento de portadores minoritarios en la base. Entonces tenemos el tiempo de ese, ¿sí? Que es el tiempo que vamos a tener, ¿sí? Nosotros, que se genera por las capacidades parásitas. Aquí vemos de alguna manera el transistor saturado. Para contar el transistor hay que eliminar todo este exceso de portadores que se generan aquí, ¿sí? El transistor corte, ¿sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, pues se tiene de alguna manera un cierto tiempo para poder estar de una condición a la otra, de corte a saturación, de corte a saturación. Y entonces tenemos ese tiempo y
y de alguna manera cuando están ustedes trabajando el transistor como, digamos, como un conmutador o como un switch, pues deben de considerar, digamos, ese valor de tiempo para ver si les es suficiente. Si no, hay transistores que son de alta velocidad, por llamarle así, que manejan tiempos muy cortos de conmutación, entonces se puede seleccionar un transistor adecuado con esa característica para la conmutación como ustedes la quieren. Existen efectos dinámicos en los transistores, como de alguna manera, cómo disminuir el retraso por el almacenamiento de portadores minoritarios en la base PS, no dejando que el transistor se sature muy intensamente, que quede en el límite de zona activa y saturación, extrayendo los minoritarios de la base, polarizando inversamente la unión de base emisor, ¿sí? Entonces, pues de alguna forma, cuando están ustedes en saturación completa, pues podemos tener aquí representado, digamos, aquí la cantidad de portadores minoritarios. Y cuando están en el límite ya para saturación, pues es menor, ¿sí? Entonces, también es una forma de poder hacer que los tiempos no sean tan largos, ¿sí? Si estamos en el límite de saturación, pero ya que estamos en la reacción activa, ¿verdad? Bien, entonces también hay circuitos de antisaturación. El transistor se queda en el límite entre saturación y zona activa, ¿sí? Se le coloca al transistor entre el colector y base un diodo Schottky. El diodo Schottky es un diodo de alta velocidad o de cierta velocidad, de manejo de mayor velocidad, o se puede tener quizás un arreglo con tres diodos, como aquí se indica, la unión colector base, son diodos normales, diodos encontrados en la base. Entonces aquí podemos tener estos diodos que impiden la proyección directa de la unión colector base, ¿sí? Y con esto podemos hacer, digamos, evitar que estén en la zona de saturación. Aquí en este caso, podemos estar variando de corta saturación, de corta saturación, y vemos, quizás podamos nosotros, aquí con esto que tenemos de manera normal, pues tener tiempos largos en la conmutación, y aquí de alguna forma hacemos más rápida la base con la ayuda de la resistencia a un circuito RC, ¿sí? Puede ser, de alguna manera sea más rápida esa conmutación si se requiere, ¿sí? De corta saturación, y por el efecto del circuito RC que tenemos aquí, ¿sí? Si se dan ustedes cuenta que estamos descargando en corte el valor que tendríamos de la corriente de base, ¿sí? A través del circuito que tenemos aquí. Y de alguna forma, pues se considera que es la corriente que elimina los minoritarios en la base. También tenemos otros dispositivos, que es el fototransistor, en donde es un transistor que tiene también parte del colector y el emisor, pero en la base es donde hacemos que incida la luz, ¿sí? Para que de alguna manera, al incidir la luz en la base, pues hacemos que conduzca el dispositivo. Entonces nosotros podemos polarizar de alguna forma la unión colector emisor, y la corriente de base la generamos
con esa intensidad luminosa. Y ya podemos hacer que conduzca el. Y el un tipo de optoacoplador, en donde tenemos nosotros aquí un diodo emisor de luz que está enviando luz hacia la base. Entonces podemos tener nosotros este optoacoplador para poder pues, tener algún arreglo que se pueda hacer de un circuito, de lo que se requiera. Aquí, por ejemplo, se tienen pulsos, mandando unos ciertos pulsos que se reflejan en la base y cada vez que tengamos la corriente suficiente vamos a tener circulación de corriente, ¿sí? En el dispositivo y que está ya de alguna manera polarizado con la fuente de alimentación y la resistencia de luz, ¿sí? Entonces nosotros activamos el LED con ese pulso, vamos a tener un valor de corriente colector. Aquí el valor de la corriente colector entre la corriente del LED es aproximadamente a 1. ¿Sí? Tenemos aquí representados los fototransistores. ¿Sí? Aquí lo importante de esto es que estos fototransistores trabajan a una cierta este, longitud de onda, a ciertos valores de longitud de onda, de acuerdo a la intensidad de la luz. ¿Sí? En la gráfica que tenemos del lado derecho podemos ver el voltaje colector emisor y podemos ver la corriente. Aquí en la carga eh, tenemos aquí para diferentes valores de intensidad, vamos a tener nosotros el comportamiento como la corriente de base, que si recuerdan ustedes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz, pues vamos a tener nosotros, como si variáramos el valor de la corriente de base, ¿sí? Vamos a tener un valor de corriente y de colector, ¿verdad? Entonces, esto sería el forma característica del fototransistor. Aquí se ve también un poquito más claro, si tenemos la corriente colector, el voltaje colector emisor, para diferentes valores de intensidad de luz, ¿sí? Entonces se comporta como la corriente de base, con diferentes intensidades, diferentes valores de corriente colector. Y cómo se pueden representar estos fototransistores en las diferentes, cómo están de alguna manera fabricados por los capsulares que se manejan de acuerdo a las aplicaciones o soluciones que se quieran dar, digamos, en los circuitos que ya finalmente se tienen que trabajar. Por eso existen diferentes tipos, formas, tamaños para poder darle solución a lo que nosotros queramos, ¿verdad? Y el optocoplador, cómo se presenta su símbolo y cómo se presenta físicamente, ¿sí? En donde de alguna manera pues, tenemos las terminales de entrada, que sea la parte del diodo emisor de luz, y del otro lado las patas del transistor, del colector y el emisor, ¿sí? Para hacer la alimentación y la resistencia que tengamos limitadoras, ¿sí? Poder tener el efecto que nosotros deseamos. Tenemos las diferentes tipos de transistores, los diferentes encapsulados, ¿sí? Tenemos el encapsulado TO92, tenemos el SOT3, que es de sujeción superficial, ¿sí? Al igual que el SOT223, ¿sí? Entonces son de diferentes formas y diferentes formas de sujeción. Aquí tenemos los valores máximos vamos a tener en los parámetros del transistor, como es el voltaje colector emisor, ¿sí?
que puede manejar en este caso 40 volts, el voltaje colector base 60 volts, el voltaje emisor base 6 volts, la corriente de colector de 200 miliamperes y la temperatura de trabajo de 105 a 150 grados Celsius. Tiene características también térmicas en cuanto a los valores de unión, de la resistencia de unión, ¿sí? Y lo que tendríamos nosotros de alguna manera la temperatura en la resistencia de unión en el ambiente, manejan valores diferentes de temperatura, ¿sí? Eh, Siempre hay que tener cuidado con esos valores porque los que aquí indica que se pueden tener están todos relacionados a un valor, digamos, de 25 grados Celsius. Si nosotros nuestra temperatura la incrementaremos, estos valores que tenemos aquí en las tablas, pues pueden ser afectados y variar, ¿sí? Tenemos también características de apagado, ¿sí? Y características de encendido del transistor, ¿sí? El voltaje de ruptura de colector emisor, y que es el mínimo de 40 volts, ¿sí? Para valores, las condiciones que aquí indica, que en este caso son una corriente colector de 1 miliampere y una corriente de base crucero, y el voltaje de ruptura de colector base de 60 volts, emisor base es de 60, perdón, es de 6 volts en el de emisor base, en el de colector base es de 60, y la corriente de base apagado sería de 50 nanoamperes, es una corriente de apagado de colector de 50 nanoamperes también, ¿sí? Tenemos lo que sería la beta. Así, sí, aquí sí se dan ustedes cuenta, la ganancia en corriente HP o beta, este, tiene diferentes valores de corriente colector y diferentes valores de voltaje colector emisor. Bueno, sí, va variando, bueno, es de uno, pero sí varía la corriente colector y vamos a tener diferentes valores de beta y un valor máximo de 300. El voltaje colector emisor de saturación, y aquí nos indica también las condiciones en cuanto a las corrientes colector y la corriente de base, que puede estar entre 0.2 y 0.3 volts, ¿sí? De acuerdo también a estas condiciones de corriente, sería el voltaje colector emisor de saturación. Y también tenemos otro parámetro que es el voltaje base emisor de saturación, ¿sí? Que va de un valor mínimo de 0.65 a un valor máximo de 0.85 volts, ¿sí? Aquí tenemos también características a pequeña señal. Cuando nosotros estamos trabajando pequeña señal, quiere decir que vamos a trabajar ya en valores de frecuencia. Vamos a nosotros analizar el dispositivo ya cuando nosotros estamos aplicando una frecuencia, una señal con cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, pues podemos ver nosotros el ancho de banda en el cual puede tener el dispositivo, que en este caso son 300 megahertz, ¿sí? También bajo condiciones de ciertos valores de corriente y voltaje de colector emisor, ¿sí? Aquí dice que es una frecuencia de 100 megahertz, ¿verdad? Y capacidades que se pueden generar de salida y de entrada, de salida de 4 picofaradios y de entrada de 8 picofaradios. Entonces, también bajo ciertas condiciones que tenemos de corriente y voltaje, ¿sí? Y la figura de ruido que puede tener de 0.5 dB. Y también bajo ciertas condiciones que vamos a tener. Y para el caso de conmutación, las características de tiempos de retardo, tiempo de subida, sí, tiempo de almacenamiento, tiempo de bajada, son los valores que podemos tener aquí, ¿sí? De 35 nanosegundos, de 35 nanosegundos, 200 nanosegundos, 50 nanosegundos. Entonces, de acuerdo
aquí también a este dispositivo y para los valores de tiempo que aquí se manejan, también tenemos que ver si es suficiente para la aplicación que nosotros queremos resolver. Si no, tenemos que buscar otro dispositivo con características que se acoplen a lo que nosotros deseamos. Y bueno, hasta ahí la dejamos el día de hoy, jóvenes. Ok, profe. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. No, por el momento no. No, profesor. Bueno, yo quedé de mandarles la información, no se las he mandado, pero ahorita se las subo, jóvenes. ¿Sí? Disculpen eso. Eso también, les voy a mandar, prácticas de las unidades que hemos visto, ¿sí? Ahorita les voy a mandar, quisiera ver si se puede de alguna manera emparejar este asunto de las prácticas, al menos 2 por semana y a lo mejor 3 en la otra semana, y para poder, más o menos sincronizarnos con respecto a las prácticas. En este caso, pues van a ser las simulaciones, ¿sí? Van a ser las simulaciones de las prácticas, entonces, eh, tenemos hasta ahorita 8 prácticas. Generalmente van a ser como 4 prácticas de diodos, versus característica de corriente directa, característica de corriente alterna, luego algunas aplicaciones de los diodos, ¿sí? O bueno, y también y su curva característica y demás. Y luego vemos una práctica de Zener, ¿sí? Luego vemos práctica de transistor bipolar y práctica de FET, ¿sí? Y luego de lo de SCR o de Axis, ¿no? Entonces, sí me gustaría ver, porque ya ahorita, de alguna forma estamos, digamos, un poquito atrasados en esa parte. Todas las prácticas las van a simular, ¿sí? Las que yo les mando, pues ustedes las resuelven teóricamente y las simulan como si fuera la práctica. Ahorita no podemos hacerlo más que así. Entonces, les mando esas prácticas y sí me gustaría que pudiesen adelantar. Para esto, podemos dejar un día en donde ustedes van a realizar la práctica. Ese día, pues, ustedes trabajan en eso, ya no tenemos la clase, como si estuviéramos ahí en presencial, ¿sí? De acuerdo a esto, sería aquí con ustedes, sería qué grupo es el 4, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sería, sería el martes, ¿sí? Entonces, pues ya yo les mando ahí las prácticas y ya empiezan ustedes a hacerlos en sus tiempos libres con el simulador que ustedes conozcan y manejen, ¿sí? Y tomamos ese día para que realicen la práctica. Si tienen alguna duda o algo, pues me pueden mandar un mensaje y yo ahí les respondo, ¿sí? Entonces, yo les pongo las prácticas ahí. Va a tener fecha de entrega también la práctica, ¿sí? Entonces, espero que en esta semana puedan realizar al menos 2 prácticas de las que les voy a mandar para emparejar a los jóvenes, ¿sí? Entonces, para ir avanzando con esto. No sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. No, ninguna, profe, pero digamos si tenemos duda en algún punto de la práctica o algo así, lo consultamos por ustedes mediante Classroom. Sí, sí, ¿Sí? si quieren ese día, si hay así muchas dudas, nos conectamos, digamos, el día de la práctica, que sería el martes, ¿sí? Y nos conectamos y pues hacemos comentarios de la práctica, ¿sí? De acuerdo, si nada más es uno o dos, pues yo les contesto ahí mismo en el Classroom y ya sin problema, Ah, bueno, sale. ¿sí? Ok, va, está bien. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos y el día de mañana.
Hasta Mañana, mañana, profe. mañana continuamos. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, profe. luego, que estén bien, jóvenes. Hasta luego.